La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Dice así la Escritura: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, aquí estamos delante de tu presencia. Venimos ante ti, Dios, rogándote, Señor, que nos ayudes a oír tu palabra, nos ayudes a meditar en ella, a considerarla. Padre eterno, mira, te suplicamos por el bendito nombre de Jesús, que tome la vida y el corazón de cada uno, Señor. El que oye para que oiga, Padre eterno, y a mí para que pueda hablar tu palabra, Señor, confiadamente. Y que así, Dios mío, al salir de este lugar, salgamos nosotros bendecidos con tu palabra, instruidos con tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Mira, Padre, pues en tus manos están todas las cosas, y creyendo, Dios bendito, que tú has de obrar grandemente en cada uno, te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero comenzar diciéndoles a ustedes que los padres, hermanos, cuando hablamos de los papás, los padres son la primera figura de autoridad con la que nos relacionamos en la vida. Por tanto, hermanos, el trato que tengamos nosotros con ellos durante nuestra niñez marcará, por supuesto, la relación que se tendrá tanto con Dios más adelante como con las demás personas. Eso juega un papel importante. Este mandamiento, hermanos, que nosotros dimos lectura aquí en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, se encuentra precisamente entre los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo, por lo cual podemos entonces entender que es algo que Dios desea que nosotros hagamos como pueblo suyo. Aunque muchas veces, hermanos, fallamos respecto a lo que esto implica, ya que leerlo es una cosa, llevarlo a la vía de la práctica es otra muy distinta. Honra a tu padre y a tu madre, dice, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que, hermanos, muchas veces fallamos respecto a lo que esto implica, especialmente, hermanos, si no hemos tenido una buena relación con nuestros padres. Suele suceder que de pronto hay padres que no tienen buena relación con sus hijos, o hijos que no tienen buena relación con sus padres. Honrar a los padres, hermanos, es tratarlos con respeto, pues si bien el hijo adulto no le debe obediencia a sus padres, pero sí le debe honra. Cuando un hijo ya se casa y pasa a formar su propia familia, ya no está sujeto como en casa a la obediencia que antes tenía con sus padres. Pero si bien se ha librado de alguna manera a esa obediencia de hijo bajo su tutela, no se libra de honrarlo al padre y a la madre. Esto es de por vida. Honra a tu padre y a tu madre, aunque ya estés casado, aunque ya seas viejo. ¿Por qué es importante honrar a nuestros padres? ¿Verdad? ¿Por qué es importante honrar a nuestros padres? Esa sería una buena pregunta. Bueno, veamos algunos versículos que nos explican esto de honrar a nuestros padres, ya que en este mes estamos considerando 4 personas a las que debemos honrar. Y ya hace 8 días, ¿verdad? Vimos la primera persona a la que debemos honrar es a Dios. Pero la segunda persona a la que nosotros tenemos que honrar es a nuestros padres, porque ya dijimos al principio, la primera persona humanamente, las primeras personas humanamente hablando con las que nosotros nos relacionamos después de Dios, por supuesto, es con nuestros padres. Cuando un niño hoy en día nace y abre sus ojos al primero o a la primera que ve, ¿a quién es? Bueno, pues es a su mamá, a su papá, son a los primeros. Así que estos son las primeras relaciones en esta vida. Bueno, veamos entonces algunos versículos que nos explican esto de por qué es importante honrar a nuestros padres.
La primera cita la encontramos en San Mateo, en el capítulo 15, versículo número 4, donde nos dice que si no los honramos, esto nos lleva a la muerte, o al menos llevaba a la muerte física. Y bueno, vamos a ver ahora lo que dice San Mateo 15, 4. Si ustedes lo tienen, vamos a considerar lo que dice San Mateo capítulo número 15, versículo número 4, que nos dice de la siguiente manera. Dice así: porque Dios mandó diciendo, ¿cómo dijo? Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Así que tenemos nosotros aquí esto tan importante. Porque Dios dijo. ¿Quién fue el que dijo, hermanos? Dios fue el que dijo. Mi querido hermano, en primer lugar podemos ver que quien manda esta actitud de honrar a los padres es Dios. No es el pastor, no es que de pronto ese pastor que quiere que honre yo a mi padre, a mi madre. No es el pastor el que dice esto. No es la institución, no es la institución la que nos rige. No es el movimiento que de pronto diga, bueno, es que el movimiento tiene un reglamento. ¿Cuál es el reglamento? Que debemos honrar a nuestros padres. No es el movimiento el que ordena esto. No es una ley de gobierno que de pronto salga una nueva ley de gobierno y diga, bueno, ahora los hijos tienen que honrar a los padres porque es una nueva ley que el gobierno está exponiendo a la sociedad. No es el gobierno el que está ordenando esto. Es Dios quien nos lo exige. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, no nos está dando opción. No dice, hermanos, que nosotros, si nos gusta honrar o nos parece bien o creemos que nuestro padre merece honra o nuestra madre merece una honra, lo hagamos. No está diciendo eso. Simplemente dice aquí, porque Dios mandó. ¿Qué hizo, hermanos? Mandó. No nos dio opción. Él no nos está diciendo si te parece, si crees, si consideras. No. El Señor mandó, es decir, Él lo exige. Por supuesto, esto puede parecer como algo exagerado cuando leemos la segunda parte, porque dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre y a la madre muera de muerte. Y esto puede parecer exagerado hoy en día para algunos. Pues pueden decir, yo no los he honrado y no me he muerto, pastor. Bueno, deberías darle gracias a Dios de que aún siendo irreverente, hermano, con tu padre o con tu madre, no has muerto. Deberías darle gracias a Dios por ello y por la oportunidad que Dios te está dando. Pero la honra de los padres, debo decirte, ¿por qué dice aquí que el que no honra al padre o la madre muera de muerte? Bueno, porque la honra, hermanos, de los padres es un pilar esencial para la estabilidad y para la salud de la sociedad. Si las generaciones más jóvenes, los hijos que crecen y se vuelven jóvenes, si estos jóvenes están en constante guerra con las generaciones mayores, es decir, con sus padres, entonces los cimientos de la sociedad serán destruidos. Si la sociedad de alguna manera se ha sostenido hasta el día de hoy, ha sido gracias a Dios, pero gracias también a los padres. Aquellos padres que han madurado, aquellos padres que muchas veces han sido incomprendidos, aquellos padres que muchas veces se les ha dicho, tú eres un ignorante que no sabes nada, pues aún en su ignorancia son los que han estabilizado la sociedad y han guardado la sociedad. ¿Por qué la sociedad no se ha venido abajo, hermano? Por aquellos hombres adultos que todavía siguen siendo el pilar de la sociedad. Si los jóvenes, hermanos, dice el libro de los Proverbios, que si un joven gobernara sobre el mundo y sobre todo que fuera un joven sin entendimiento, dice, el pueblo sufriría. Y vaya que el pueblo ha sufrido muchas ocasiones y los gobiernos no son jóvenes, pero el pueblo sufre. Ahora imagínense un gobierno joven, sin entendimiento, sin cordura, sin estabilidad emocional. Imagínense cómo sería nuestro sufrir ahora. Entonces, hermanos, Jesús, aún siendo Dios, Él nos da el ejemplo de honrar a los padres.
Jesús, hermanos, honró a sus padres terrenales en todo momento. Él, hermanos, no los deshonró, no los vio mal. Hermanos míos, dice la palabra de Dios en este versículo que voy a dar lectura de San Lucas en el capítulo 2, versículo número 51, dice: y descendió con ellos, habla de Jesús, y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Cómo estaba, hermanos? Estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús, aun siendo Dios, honró a sus padres terrenales en todo momento. Leemos que Jesús vivió sujeto a sus padres terrenales, es decir, a José y María. Él no les echaba en cara diciendo que Él era Dios y por tanto Él podía hacer lo que Él quisiera hacer. Él nunca dijo eso, no. Como niño Él aceptó la autoridad de sus padres y los honró hasta el final. Así que, hermanos, alguien puede, como vuelvo a decir, pensar que esto es exagerado y decir: yo no lo he honrado o no los he honrado y no me he muerto. Bueno, pues gracias a Dios que no ha pasado eso. Pero sí puedes morir en el aspecto familiar, puedes morir en el aspecto psicológico, moral. En este caso, hermanos, tenemos nosotros que considerar la importancia de honrar a los padres, porque si no los honramos, esto nos lleva a la muerte. El asunto no es solamente el no honrar a papá y a mamá el día de hoy. El asunto es que indirectamente, directa o indirectamente, estamos enseñando a nuestros hijos el mismo camino. Así como nosotros no honramos a los padres, los hijos terminarán no honrando a nosotros también. Así que, hermanos, recordemos que la palabra de Dios es tan clara al decir: no erréis, es decir, no peques, no te mientas a ti mismo, no te falles a ti mismo. Dice: no erréis. Dice la Escritura: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que si usted no honra a sus padres, entonces sus hijos terminarán no honrándolos a usted también. Bueno, ese es el primer punto, ¿verdad? ¿Por qué es importante honrar a los padres? Porque si no los honramos, esto lleva a la muerte. Pero, hermano, nosotros mismos nos matamos, como vulgarmente se diría. Pero en segundo lugar, no honrarlos nos hace desobedecer a Dios, ya que el que ordena esto, dijimos, ¿quién es? Es Dios. No honrarlos es desobedecer a Dios. Veamos lo que dice San Marcos capítulo número 7. San Marcos capítulo número 7, versículo 9 al versículo número 13. Bueno, tenemos aquí esta parte que nos indica acerca de la honra a Dios. Y que algunos, incluso tomando de pretexto a Dios mismo, escuche usted bien, tomando de pretexto a Dios mismo, toman a Dios o el nombre de Dios para no honrar a sus padres. Y esto podemos verlo aquí en San Marcos 7, 9 al 13. Dice así la Escritura: les decía también, ¿cómo les decía? Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a padre o a madre morirá de muerte. Y vosotros decís: basta, si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán, quiere decir don mío a Dios, todo esto con que pudiera valerte, y no le dejes hacer más por tu padre o por tu madre. Invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vean ustedes, hermanos, que no honrar a nuestros padres, estamos desobedeciendo el mandamiento de Dios. Algunos judíos, hermanos, invalidaban los mandamientos de Dios con la excusa de guardar sus tradiciones. Hoy en día, hermanos, es lo mismo en muchos casos, pues hay hijos que no honran a sus padres porque piensan que si hacen algo bueno equivale también a honrar a los padres.
que de pronto, hermanos, en todas las iglesias que Dios me ha permitido pastorear, he encontrado este mal. En todas. No hay una sola, al menos que yo conozca una iglesia, no hay una sola en la que de pronto esa iglesia esté tan doctrinada, tan bien cimentada, que de pronto diga, es que no puedo cambiar esto por aquello. No se puede. No hay una iglesia así. La mayoría de iglesias, sin temor a equivocarme, prácticamente todas las iglesias, hay alguno o algunos hermanos en la iglesia que cambian ciertas cosas pensando que si hacen esto, ya aunque no hagan lo otro, porque ya hicieron algo. Entonces tenemos nosotros que hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, yo voy al templo en la semana, así que entonces pudiera ser que no haga yo esto otro, por ejemplo. No ayune, por ejemplo. Ya aunque no ayune yo nunca, de todas maneras, voy en la semana al templo. No podemos nosotros cambiar una cosa por la otra. No se puede decir, por ejemplo, bueno, aunque no coma hoy, al fin que ya comí ayer. No se puede hacer eso. Usted comió ayer, usted come hoy y usted va a comer mañana, sin duda. Entonces, hermanos, tenemos nosotros, algunos judíos invalidaban los mandamientos de Dios con la excusa de guardar sus tradiciones. Ellos pensaban y decían, bueno, ya guardé esta tradición, así que si yo estoy guardando esta tradición, aunque ya no haga yo otro. Por ejemplo, si alguien de pronto dice, bueno, estoy guardando esta tradición, aunque ya no vaya yo al culto, aunque ya no busque a Dios, aunque ya no haga esto, yo ya guardé esta tradición. No se puede. Hoy en día es lo mismo en muchos casos. Dijimos, pues hay hijos que no honran a sus padres porque piensan que si hacen algo bueno, ya ayudé a ese hombre que pide limosna en la esquina de mi calle, yo ya lo ayudé, así que ya ayudé a aquel, aunque ya no vea por mis padres. No se puede hacer eso. Qué bueno, hermano, que tú ayudaste al indigente que está ahí en tu calle. Eso es bueno, se agradece y se valora. Pero tus padres siguen siendo tus padres. Así que, hermano mío, no es así. Uno debe hacer lo bueno sin dejar de honrar a los padres. ¿Sí me doy a entender? Usted puede ayudar al indigente de la calle, pero no olvide a sus padres. Usted puede, hermano, ayudar a aquel que está pidiendo limosna en la calle, pero no olvide a sus padres. Usted puede convidar un plato de comida a alguien que lo necesita, pero no olvide a sus padres. Usted no puede cambiar una cosa por la otra, porque el Señor entonces dice que así invalidamos los mandamientos de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Honrar a nuestros padres es dar testimonio, hermanos, de que Cristo vive en nuestro corazón. Cuando honramos a los padres, estamos demostrando, Cristo vive en mí. Cristo está en mi corazón. Entonces, hermano, y esto tiene que ver con ayudarles en sus necesidades. Esto es lo que Dios le reclama precisamente a los judíos en el versículo número 12. Fíjense cómo el versículo 12 dice, y no les dejáis hacer más por su padre y por su madre. ¿Por qué no podían hacer más por su padre o por su madre? Porque el versículo 11 lo explica, dice, porque ellos decid, basta si dijere un hombre a su padre o a su madre, es corbán. Es decir que todo, hermano, como cuando de pronto, no sé si usted algún día jugó a los encantados cuando usted era niño, porque hoy en día ya las generaciones actuales no saben ni lo que es eso. Pero jugar a los encantados era que, había un grupo de tantas personas y otro grupo de tantas personas del mismo número de grupos, y entonces, corría uno. Para donde uno quería, corría uno, y el equipo contrario iba y lo tocaba uno, o una sola persona iba y tocaba a alguien, y entonces cuando la tocaba decía, estás encantado. Y entonces ese encantamiento era que uno tenía que quedarse ahí hasta que otro de nuestro equipo llegara y nos volviera a tocar y dijera desencantado, y entonces uno quedaba desencantado y uno podía seguir corriendo. Pero si no lo desencantaban a uno tenía que estar ahí todo el tiempo, a veces hasta inmóvil, sin moverse, así como quedamos, porque estamos encantados. Entonces, hermanos, pero simplemente era con la palabra encantado. Nos tocaban y decían encantado.
Pues casi algo parecido a eso era lo que aquí tenemos. Vosotros decid, basta, si dijere un hombre a su padre o a su madre, es corbán. Es como decir, encantado. Aquella madre, aquel padre de pronto iba con su hijo y decías, oye hijo, mira que no tendrás por ahí, que se les imaginan ahora, un vaso de agua, por ejemplo. No tendrás por ahí un vaso de agua, y él dice, es corbán. Y ya con el simple hecho de decir es corbán, ya no se lo daban a los padres. Oye, no tendrás por ahí algo que me ayude. No, es corbán. Todo era corbán. Para ellos todo era corbán. ¿Qué significa corbán? Aquí lo dice, quiere decir don mío a Dios. Es decir, como decir, se lo dediqué a Dios. Esto ya está dedicado a Dios. Pero era, hermanos, como hoy en día existe lo que se llama, ¿cómo se llama eso que de pronto usted tiene algo pero lo puede dar para la empresa, pero la empresa absorbe los gastos de eso que usted está dando? ¿Qué sería? ¿Cómo se llama eso? Es decir, si usted, por ejemplo, presta su casa, presta su auto, lo que sea, pero el auto, por ejemplo, necesita mantenimiento, pero el mantenimiento entonces lo absorbe la empresa. ¿Cómo se llama eso? No, sí, mantenimiento, pero no, hay una palabra que el carro es mío, pero como yo lo ocupo en la empresa absorbe los gastos que sugiere ese auto, por ejemplo. No tengo la palabra. Es exactamente como es. Arrendado, el arrendamiento. Entonces en este caso tenemos nosotros, era algo así parecido. Cuando se decía es corbán, es decir, es una ofrenda mía a Dios. Pero resulta, hermano, que esa ofrenda se le quedaba a la persona. Es decir, podía él usarla, ocuparla, mantenerla, darle uso, pero era de Dios. Como decir ahora, el auto es mío, pero la empresa lo ocupa. Entonces, lo mismo ahora, entonces, tendrás un vasito de agua, es corbán. Entonces yo puedo hacer uso del agua, puedo yo usar el agua, pero no se la puedo dar a nadie porque es de Dios, pero yo puedo usarla. ¿Ven ustedes lo ingrato que es eso? Entonces aquellos judíos, aquellos fariseos eran así. Ellos entonces decían es corbán y no se lo podían dar a su padre. Ya no podían darle, papá y mamá no podían tocar eso, porque eso era su ofrenda a Dios. Aunque él era el que la usaba, él era el que la movía, él era el que la administraba, él se daba el lujo de todo, pero no se la podía dar a mamá y a papá porque era su ofrenda a Dios. Entonces, hermano mío, esto era como un chantaje, ¿no lo creen, hermanos? Era como un chantaje, era actuar con alevosía y ventaja. Entonces, hermanos míos, eso es lo que Dios le reclama en el versículo 2 y dice, no le dejáis hacer más por su padre y por su madre. No hacen nada por ellos. Y entonces, hermanos, tenemos nosotros aquí, en otras palabras, no solo se trata de orar por ellos, porque de pronto alguien pudiera decir, pastor, pero pues yo oro por mi papá y mi mamá. O sea, no le doy, pero oro por ellos. ¿Cuántos de ustedes oran por sus papás? Gracias a Dios. Y muchos pueden decir, pastor, mire que yo no les apoyo, no les ayudo, yo no les doy, yo no veo por ellos, pero oro por ellos. Bueno, el Señor en otras palabras está diciendo, no se trata solo de que ores por ellos, hay que hacer algo por ellos. Entonces, en este caso, un abrazo, incluso una sonrisa, una palabra de ánimo, son pequeños detalles que no nos cuestan, pero que pueden ser de bendición y de gozo para nuestros padres. Según pasan los años, nuestros padres necesitan más de nuestra ayuda y a veces solo necesitan que les recordemos cuándo tomar sus medicamentos, cuándo tienen que ir al médico. Otras veces tendremos que llevarlos al supermercado y comprar algo que ellos necesitan. Quizá ellos no pueden pagar, hermanos. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Sea lo que sea, debemos intentar ayudar en lo que nosotros podemos.
Sabemos, hermanos, que nosotros no somos los que arreglamos la vida, porque nosotros no somos Dios. Pero, hermano mío, lo que nosotros podamos hacer, hagámoslo por nuestros padres. Eso es honrar a papá y mamá. Ahora, otro punto sería, ¿por qué es importante honrar a nuestros padres? Porque honrarlos es el camino a la vida eterna, hermano. Y esto podemos verlo en San Lucas. Vayamos a San Lucas rápidamente en el capítulo número 18, versículo número 18 al 22. Honrar a nuestros padres, hermanos, es el camino a la vida eterna. Veamos aquí lo que dice. San Lucas 18, 18 al 22 dice así: y preguntóle un príncipe diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Fíjense ustedes, lo que él estaba preguntando era: ¿qué debo yo hacer para tener la vida eterna? Versículo 19 dice: y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo: aún falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Así que, hermano mío, honrar a los padres es el camino a la vida eterna. Ahora yo te explico esto. Veamos bien esta pregunta que el joven rico hace a Jesús: ¿qué haré para poseer la vida eterna? La respuesta de Jesús fue clara y sin titubeos. Versículo 20 le dice: los mandamientos sabes. Ese es el camino a la vida eterna, lo que tú me estás preguntando. Entre ellos está, al final, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el camino a la vida eterna. Tú me estás preguntando: ¿qué necesito hacer para poder tener o caminar hacia la vida eterna? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el camino a la vida eterna. Ese es el camino a la vida. Pero no es lo único que debemos hacer, hermano, pero sí es parte de lo que debemos hacer. Porque, hermano mío, aquel joven, de pronto, esto podemos verlo en el resto del diálogo, porque el joven respondió: todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Es decir, he honrado a papá y he honrado a mamá. Entonces voy camino a la vida eterna, sí. Pero Jesús le respondió claramente, porque les dije a ustedes, eso es parte del caminar hacia la vida eterna, no es todo. Entonces Jesús le responde claramente: aún te falta una cosa. Y entonces ustedes saben bien lo que él dice: aún te falta una cosa. Y en realidad, hermano, le faltaba la cosa más importante, porque ¿qué termina diciendo el Señor después de que vendiera sus bienes y los repartiera a los pobres? Lo más importante era esto. Incluso ni siquiera era lo más importante vender sus bienes y repartirlo a los pobres, sino las últimas palabras que el Señor termina diciendo: tendrás tesoro en el cielo, y luego dice: y ven, sígueme. Así que, hermano mío, aunque este es otro tema, es prudente mencionar que aun cuando observemos todos los mandamientos de la ley, incluyendo el honrar a papá y a mamá, y también practicar la bondad repartiendo los bienes entre los pobres, acumulando tesoros en el cielo, por supuesto, y subrayé ahí esto: pero si no seguimos a Jesús, no tendremos vida eterna. Ahora, hay algunos que de pronto pueden seguir a Jesús, eso sí es cierto. Hay algunos que pueden estar en la iglesia y pueden ser miembros de la iglesia y pueden tener un título muy grande y muy visible. Pero el Señor les diría también: aún te falta una cosa. Señor, pero si yo te he seguido, yo he estado todos los días en el culto, he venido, soy el que canto más fuerte y oro más que todos. Sí, estás siguiendo a Jesús, pero te falta una cosa. ¿Qué es lo que me falta? Alguno preguntaría a Jesús, y Jesús diría: aún te falta honrar a tu padre y a tu madre, porque esto va junto. No solo es seguir a Jesús, es honrar a tu padre y a tu madre también. Es no adulterar, es no codiciar, es honrar a Dios.
Pero si alguno de pronto dice: todo esto he guardado, Señor, desde mi juventud, el Señor dirá: aún te falta una cosa. Señor, pero si hasta he practicado la bondad entre los pobres. Y el Señor diría: sí, pero te falta lo más importante, ven y sígueme. Así que, hermano, son tantos puntos que nosotros tenemos que considerar que aún esto de honrar a papá y a mamá es parte del camino a la vida eterna. Como también tenemos que considerar que si seguimos a Jesús pero no honramos a nuestros padres, estamos invalidando la palabra de Dios y por ende estamos en desobediencia a sus mandamientos, como ya estamos viendo. Esto no es caminar hacia la vida eterna. Yo no puedo pensar que voy caminando hacia la vida eterna deshonrando a mis padres. Es como cuando de pronto hay gente que dice: no importa lo que hagas, si Dios te ha predestinado para ser salvo, no importa cómo vivas, nunca perderás tu salvación. No es así. La palabra de Dios dice que tenemos que cuidarnos del pecado, que tenemos que alejarnos de la maldad, porque de otra manera, hermanos, nosotros podríamos perder lo que tanto le costó a Dios en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, honrar a los padres es caminar hacia la vida eterna. Pero por último, vamos a ver un último punto, hermanos, y yo termino. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo número 3, versículo número 6, Efesios capítulo número 6, versículo número 2 y 3. Efesios, en el capítulo número 6, versículo número 2 y versículo número 3. Gloria al Señor. Demos gloria a Cristo Jesús porque Él está aquí con nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, tenemos en Efesios capítulo número 6, versículo 2 y versículo número 3. Si ustedes lo tienen, lo leemos unidos y dice: versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar a los padres. ¿Por qué es tan importante honrar a los padres? Porque si honramos a nuestros padres, esto nos traerá una promesa de bendición. Yo podría preguntar: ¿cuántos de ustedes les gustaría que les fuera bien en la vida? A todo mundo nos gustaría. Pues, hermano, la única condición en estos versículos es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Hay varias razones, hermanos, por las que podemos decir que honrar a nuestros padres nos traerá bendición. Primero, porque estamos obedeciendo el mandamiento que Dios nos dio, y si obedecemos a Dios, Dios nos recompensará, ¿cierto o no? Segundo, porque honramos a Dios dando testimonio de que Dios gobierna nuestro corazón. Y si nosotros honramos a Dios, el Señor dice en su palabra: yo honro a los que me honran. Y tercero, porque Dios lo ha prometido, aquí donde dimos lectura, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nuestros padres son, hermanos, al igual que nosotros, porque alguno de pronto puede decir: pastor, pero usted no conoce a mi papá, usted no conoce a mi mamá. Si fuera su papá de usted o fuera su mamá, usted mismo también se daría cuenta que es difícil poder honrarlo. Sí, puede ser. Pero nuestros padres, mis queridos hermanos, son igual que nosotros. Son seres humanos con virtudes y también con defectos. Son muchas las situaciones, hermanos, difíciles que enfrentamos como familia a lo largo de los años. Unas las superamos bien y otras no tanto. Pero ellos siguen siendo nuestros padres. No importa cómo ellos nos hayan tratado en el pasado. Porque alguno de pronto pueda decir: pastor, pero usted no sabe lo que yo viví con mi papá, con mi mamá. Sí, pero no importa lo que hayamos pasado en el pasado con ellos. Hay una elección que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Escucha, como hijo de Dios, tenemos que tomar una decisión. La pregunta es: ¿les pagaremos con el mal que Él nos pagaron o con el bien que Dios nos ha enseñado? Ahora entonces, decide hoy honrar a tus padres con tus actitudes, con tus palabras, con tus acciones. Llénate del Espíritu Santo de Dios si es que es difícil para ti poder honrarlo. Llénate de Dios y lograrás tratarlos con amor y con comprensión
todo el tiempo. Quiero yo terminar diciéndole a usted, mi querido hermano, a menudo el mejor regalo que podemos dar a nuestros padres es escucharlos. Sí, como usted lo oye, escucharlos. Es cierto que hay historias que ya conocemos de memoria de nuestros padres. Nos las han repetido tantas veces, hermanos, que no las podemos saber de memoria, pero ¿qué daño hay en escucharlas una vez más? Dejémosle hablar y compartir sus recuerdos con nosotros. Finalmente son parte de nuestra historia. Sobre todas las cosas, mi querido hermano, ama a tus padres. Es el mejor premio que les puedes dar por los años de dedicación y de paciencia que tuvieron contigo. Dales cariños, mímalos un poco a tus padres. No es fácil ver cómo con el pasar de los años nuestro cuerpo cambia y se vuelve más frágil. Nos enfermamos más seguido, con más frecuencia. Y escucha, a veces el abrazo y el apoyo de los hijos vale mucho y ayuda a enfrentar los nuevos retos que se presentan a los viejos. Yo quiero entonces ahora pedirte que, estando de pie, y decirte por último: hermano, honra a tus padres mostrándoles tu amor y tu cariño. No te arrepentirás. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo número 20. Dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Esto agrada al Señor. Mi querido hermano, no es solamente que los honres y ya. Oiga, tengo que honrarlos porque el pastor lo dijo. No, tengo que honrarlos porque si yo los honro, estoy agradando a Dios. Estoy haciendo feliz el corazón de Dios. Así que usted que tiene padre y madre, hónrelos, porque un día ya no estarán con usted. Y cuando ya no estén, entonces querrá usted honrarlos y será demasiado tarde. Así que vamos a orar. ¿Cuántos de ustedes quieren orar por sus papás, hermanos? Honrarlos orando por ellos. Pues a usted, yo le invito a que venga a los pies de Cristo. Acérquese, venga a los pies del Señor Jesús y dígale al Señor: Señor, bendice a mi papá, bendice a mi mamá, ayúdalos, fortalécelos, sánalos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Eso es honrar a nuestros padres. Así que vamos a orar. Doblemos nuestras rodillas y clamemos a nuestro Dios y pidamos a Dios que Él bendiga a nuestros papás. Vamos a orar al Señor. Ven a los pies de Cristo. Padre nuestro, aquí estamos delante de ti, Señor. Hemos oído tu palabra y tu palabra bendita nos dice, Señor, que debemos honrar a nuestros padres. Ellos, Dios mío, que muchas veces, Señor de los cielos, puede ser, Dios eterno, que en su humanidad puedan sacar de sus casillas a sus hijos. Puede ser que los mismos padres, Señor mío, en algún momento provoquen a ira a sus hijos, como dice la palabra tuya, Señor. Pero en medio de todo ello, tu palabra nos sigue diciendo a nosotros, Señor, y planteando el reto de honrarlos. Y honrarlos, Señor mío, todo el tiempo. Honrarlos hasta la muerte. Gloria a tu nombre. Oh Dios mío, ayúdanos a honrar a nuestros padres. Son ellos, Padre mío, los que nos dieron la vida, Padre mío, en este mundo. Es cierto, Dios mío, que la vida viene de ti, pero ellos fueron los vasos que tú usaste para darnos la vida. Ellos cuidaron de nosotros cuando nacimos, Señor. Ellos, Señor mío, estuvieron a nuestro lado cuando nosotros estuvimos siendo unos bebés que no podíamos valernos por nosotros mismos. Señor, ayúdanos a honrarlos y bendícelos a ellos. Te pedimos que bendigas a nuestros padres, que los fortalezcas, que los sanes a aquellos que están enfermos. Sana a nuestros padres, dales de tu bendición y dales de tu fortaleza. Algunos de ellos no te conocen, pero te pedimos por ellos para que los salves. Salva a nuestros padres, que ellos pronto también te conozcan y vivan para tu gloria, Señor.
Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú los premies, Padre mío, con salud, que los premies con fortaleza y que los premies, Padre de los cielos, con alegrías, en el nombre de Cristo. En tus manos están nuestros papás. Creemos, Dios Santo, que tú los bendecirás grandemente y que ellos contarán con tu fortaleza. Te damos gracias. Rogamos que nos ayudes a ser buenos hijos, hijos que los honren, hijos que los pongan en alto, hijos que, Dios mío, les hagan estar orgullosos de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Ahora, Padre eterno, rogamos que vayas con nosotros. Hemos de salir de tu casa. Ruego, Dios, que en esta semana seas con todos, allá donde estemos, en el trabajo, en la calle, en el auto particular, en el transporte. Sea, Dios de los cielos, allá en la oficina, en el negocio, en el puesto, en la fábrica, en el taller. Allá estés tú con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo. A los que van a la escuela, yo te ruego les dé sabiduría y conocimiento para que puedan tener éxito en sus estudios. Y así también, Dios, ruego que bendiga los diezmos que tus hijos han traído al alfolí. Bendice sus diezmos y sus manos. Bendice su casa conforme a tu palabra. Oh Dios, abre las ventanas de los cielos para ellos, Señor. Y así como ellos bendicen, Señor, tu casa, bendice la casa de ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Creo que así será. Ruego ahora finalmente que la gracia de Jesucristo, el amor incomparable del Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.